Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. En esta ocasión lo hacemos en el libro de Éxodo, capítulo número 34. Los días jueves estamos estudiando el libro de Éxodo y en esta oportunidad corresponde iniciar el capítulo número 34, que sería la continuación del estudio que estamos desarrollando en este libro. El libro de Éxodo capítulo 34 y versículo 1 nos dice: el Señor le dijo a Moisés: labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y presentarte allí ante mí. Nadie debe acompañarte, ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte. Ni siquiera las ovejas y las vacas deben pastar frente al monte. Moisés labró 2 tablas de piedra semejantes a las primeras y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y la 4ª generación. Enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, debemos recordar que en los capítulos anteriores hemos estado reflexionando en lo que este libro de Éxodo nos dice sobre la rebelión del pueblo de Israel, estando justamente en las faldas del monte Sinaí. Moisés apenas estaba arriba en el monte recibiendo las instrucciones de Dios, cuando al pie del monte ya el pueblo se había descarriado, buscando otros dioses, haciendo imágenes y quebrantando varias de las palabras que el Señor había dado al principio de la revelación de la ley y que nosotros lo conocemos como los 10 mandamientos. Esa desobediencia de Israel fue una desobediencia fuerte desde el punto de vista que ellos estaban al pie del monte donde la misma gloria de Dios había descendido,
Y es en presencia de esa gloria que ellos descaradamente habían hecho un ídolo y estaban sirviendo a un Dios ajeno, quebrantando con eso la primera de las 10 palabras que el Señor les había revelado. A eso lo que vino fue el descenso de Moisés y cómo él llegó para poner orden en el campamento que se habían desenfrenado bajo la dirección de Aarón. Todo eso, hermanos, ya lo reflexionamos en ocasiones anteriores y también habíamos visto cómo por causa de esa rebelión y de manera justa, el Señor había tomado la decisión de, bueno, en primer lugar, de destruir al pueblo, de acabar con ellos. Pero fue gracias a la intercesión de Moisés que Dios accedió a la petición y no lo destruyó. Pero sí dijo el Señor que Él ya no estaría más con ellos, porque ellos eran un pueblo demasiado rebelde y tan lleno de pecado que el Señor decía que si Él continuaba en medio de ese pueblo, terminaría por destruirlos, porque Dios es un Dios santo y Él no puede tener comunión con el pecado o con la rebelión. Siempre la rebelión contra Dios lo que producirá es el juicio. Y si Dios se mantenía en medio de su pueblo, eso representaba un juicio permanente que podría durar mucho tiempo y que terminaría por acabar con el pueblo. Cuando Moisés escuchó esas palabras, que Dios decía: yo ya no voy a ir con ustedes, pero yo voy a enviar a mi ángel para que vaya delante de ustedes y los introduzca en la tierra que prometí. Moisés se llenó de tanta tristeza que comenzó nuevamente a orar al Señor y a decirle que no era posible que él despreciara a Israel para que ya no fuera más su pueblo. Y lo más importante para Moisés es que él no quería que el Señor se retirase del pueblo, y por eso vimos la oración que él hacía, y es lo que vimos en la última oportunidad, cuando le decía al Señor: si tú no vas a ir con nosotros, entonces mejor no nos saques de este lugar. Moisés sabía perfectamente que el camino todavía continuaba y que habrían de enfrentar muchas situaciones, pero que un día llegarían a la tierra prometida, la cual en este momento ni Moisés ni nadie sabía que tardarían 40 años en alcanzarla, sino que iba a ser una cuestión de un par de semanas más. Pero todas estas cosas y estas expectativas realmente no tenían sentido si la presencia de Dios no estaba en medio de ellos. Porque Moisés había aprendido a saborear lo que era la guía, el acompañamiento y la manifestación de Dios en medio de ellos. De tal manera que todas las demás cosas, incluso la liberación de la esclavitud o el entrar a poseer una tierra de bendición, resultaba ser una cosa pequeña comparado con la enorme pérdida que podría representar el perder la manifestación de Dios en medio de ellos, que es precisamente lo que Dios está diciendo que no va a dar más. Es decir, Moisés había llegado a un grado de madurez, el cual, hermanos, es deseable
que todos nosotros, que todos los cristianos alcancemos. Y es cuando aprendemos a valorar más a Dios que a valorar las cosas que Dios da. Cuando los creyentes aún no logran una madurez espiritual adecuada, se hace depender su vida espiritual de las cosas que Dios da más que lo que Dios es. Y así es como hay muchos creyentes que tienen a Dios como un instrumento, en lugar de colocarnos nosotros como instrumentos en las manos de Dios. Queremos que Dios sea nuestro instrumento en nuestras manos. Y bajo esa concepción, queremos que Dios nos dé todo lo que se nos antoje o se nos ocurra. Entonces creemos que Dios está para responder nuestras peticiones, para darnos salud, para darnos trabajo, para resolver cualquier cosa que nosotros queramos, porque al fin y al cabo Él es Dios y para eso está. Pero esa manera de entender a Dios es una manera, bueno, en primer lugar, que no es bíblica, ¿no? Dios no es eso. Pero en segundo lugar, también es una manera muy utilitaria de ver a Dios, porque entonces Dios es el que está a mi servicio y lo que me interesa es lo que Dios me da. Busco a Dios porque Él me da gozo, busco a Dios porque Él me sana, busco a Dios porque Él me da trabajo, busco a Dios porque Él me hace dormir por las noches. Entonces Dios sirve como calmante, como pagadeudas, como empleador, como médico. Entonces lo vemos de muchas maneras, menos como lo que realmente es, como Dios. El problema, cuando los creyentes son así de infantiles, es que cuando las cosas no resultan ser como ellos piensan, y no son así, porque no son así, entonces es cuando viene el choque con la realidad y cuando viene la decepción y el desencanto de esos creyentes que no han madurado en la fe. Entonces, cuando Dios por una razón u otra no les complace sus caprichos o sus peticiones, se enojan con Dios. Y son las personas que dicen: no, para eso, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Dios no existe. Yo le pedí que me diera esto, como no me lo dio, entonces Dios no existe, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Lo están diciendo claro esas personas. Están diciendo que Dios les interesaba solo en cuanto que les complaciera sus antojos. No fue así, desechan a Dios. Pero Moisés ha cambiado la dimensión de su espiritualidad y de su madurez, de manera que ahora a él ya no le importa la esclavitud o la libertad, el entrar a la tierra prometida y todo lo demás que Dios quisiera darle, no le importa si Dios no está con ellos. Por eso es el que él dice: si tu presencia no va a ir con nosotros, entonces no nos saques de este lugar. Mejor aquí nos quedamos en el desierto y aquí nos morimos de hambre y no seguimos más adelante. Pero lo que queremos es tu presencia.
Y así termina el capítulo 33. Hoy entramos al capítulo 34, que es donde finalmente, y después de varios ruegos de Moisés, según lo hemos venido viendo, el Señor accederá. Entonces, lo que se va a dar ahora es un reconcilio de Dios con su pueblo, los cuales habían pecado. El pasaje, los versículos que hemos leído hoy son, hermanos, importantes porque nos dejan ver los elementos que van de por medio en una reconciliación con Dios. Cuando hablo de reconciliación con Dios, no solo me refiero a aquellos creyentes que desobedecieron y se apartaron, se alejaron del Señor un año, 2 años, qué sé yo, y que luego vuelven a la iglesia, se reconcilian. Ese es un reconcilio, ¿no? Pero también me estoy refiriendo a aquellas reconciliaciones que cada día nosotros hacemos con Dios. Porque como lo dice la Escritura, que no hay hombre que no peque. La voluntad de Dios es que no pequemos, obviamente. Pero la naturaleza humana es tal, y en nuestro corazón hay tal inclinación al mal, que vamos a estarnos contaminando con cierta periodicidad. Ante eso, lo que nosotros tenemos que hacer es reconciliarnos. O sea, no estoy hablando que todas las veces que uno viene a la iglesia todos tenemos que reconciliarnos pasando aquí al frente. No estoy diciendo eso, sino que estoy hablando más de lo que Pablo escribe en 1 Corintios 11, cuando él nos invita a que nos juzguemos. Juzgarse quiere decir cuando el creyente se examina a sí mismo. Y al examinarse, obviamente el creyente va a encontrar aspectos en su vida que no están bien. Eso debe llevarle a venir ante el Señor y decirle: Señor, me equivoqué otra vez, hice mal, te pido perdón. Entonces, esa oración que usted puede hacerla en su casa, puede hacerla en la iglesia, puede hacerla donde usted desee, es una reconciliación. Entonces, tanto, voy a decir así, para las grandes reconciliaciones de los que han andado alejados por un buen tiempo, como las reconciliaciones diarias, son un proceso. Ese proceso o esos elementos que forman parte de la reconciliación con Dios es lo que encontramos en estos versículos que hemos leído. Entonces, el versículo 1 comienza diciendo: el Señor le dijo a Moisés: labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y presentarte allí ante mí. Nadie debe acompañarte, ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte. Ni siquiera las ovejas y las vacas deben pastar frente al monte. Entonces, vea, lo que Dios le está diciendo a Moisés es exactamente lo que le había dicho la primera vez, que tenía que subir al monte, que nadie podía ir con él, que había que marcar un perímetro alrededor del monte donde los animales no pudiesen pasar. Y Dios dijo que si algún animal
pasaba de ese límite tenía que ser muerto, apedreado o con flechas, pero debía dársele muerte. Todo esto de poner límites y que nadie vaya, lo que hacía era enfatizar la santidad de Dios. Pero Dios le está diciendo a Moisés que ahora él tiene que labrar piedras nuevas. Y le digo, hazlas igual a las primeras. Las primeras, Dios las hizo personalmente. Las primeras tablas, Dios las cortó. Y Dios escribió en ellas sus palabras. Y Moisés bajó con esas tablas de piedra de regreso al pueblo, pero al ver que el pueblo se había corrompido, él rompió las tablas donde estaban escritas las palabras de Dios. Dijimos en esa oportunidad que porque el pueblo en la práctica ya había roto el pacto con Dios, ya no había razón para que las palabras continuaran escritas en tablas de piedra si el pacto ya estaba roto. Entonces viene Moisés y rompe también las tablas, por lo tanto ya no hay tablas. Pero Dios le está diciendo, vuelve a hacer tablas nuevas, tablas de piedra nuevas, y que otra vez tiene que volver a subir. Otra vez Moisés estará en la cumbre del monte como la primera vez. Pero en todo esto hay una idea, y la idea es que hay que repetir las cosas, hay que comenzar de nuevo, y hay que comenzar por donde las cosas comenzaron. Otra vez tenía que subir al monte, otra vez Dios iba a dar sus palabras escritas en las piedras, otra vez había que poner límites de santidad para el monte. Significa esto, hermanos, que un primer elemento dentro de la reconciliación con Dios es que hay que volver a reconstruir lo que se dañó por causa del pecado. Hay que comenzar al punto donde uno se quedó. Eso, hermanos, es importante porque hace que nosotros podamos asentar el corazón en la realidad que necesitamos vivir. Hay personas que a veces se quejan y dicen, ¿por qué yo ya no siento a Dios? ¿Por qué me siento desalentado? Mire, ya no es como antes. Antes yo venía a la iglesia con una alegría, con un gozo, que iba a escuchar la palabra, que iba a cantar, que iba a orar. Pero hoy yo ya no siento ánimo de nada de eso. Ese creyente que dice eso, habría que preguntarle cuándo fue la última vez que sintió ese gozo del cual habla. La persona tendrá que regresar en el tiempo mentalmente y preguntarse en qué punto es donde yo dejé de sentir la presencia de Dios en mi vida. Porque algo tuvo que ocurrir. En algún momento comenzó el decaimiento. Cuando la persona vuelve a ese punto, identificará qué son los elementos que ha descuidado. Volverá al punto donde sí sentía el entusiasmo por las cosas de Dios, pero estando en ese punto puede identificar qué era lo que hacía cuando estaba allí,
¿qué es lo que dejó de hacer para ahora estar apagado? Por eso es que Dios le está diciendo a Moisés: haz tablas nuevas de piedra, porque hay que volver. Como el Señor se lo dice a la iglesia de Éfeso allá en el Apocalipsis, cuando le dice: vuelve a tu primer amor. Muy bien, pero ¿y cómo se vuelve el primer amor? El Señor le dice: vuelve a las obras. Porque el amor, según la Biblia, no es una emoción, no es un sentimiento, sino que son acciones. Y por eso el Señor le dice: vuelve a las primeras obras. Porque si se vuelve a las primeras obras, allí se descubrirá qué era lo que hacía para tener ese primer amor. Entonces, cuando vamos a reconciliarnos con Dios, debemos preguntarnos: ¿qué es lo que dejé de hacer? ¿En qué me descuidé? ¿Cuándo comencé a permitir en mi corazón mentira, hipocresía? ¿Cuándo comencé a experimentar alejamiento, frialdad? Entonces Moisés le dice: vuelve a hacer obras como las del principio. Yo volveré a escribir las mismas palabras. O sea, Dios no va a cambiar su pacto. Las palabras de Dios son eternas. Él no las iba a estar cambiando cada vez que el hombre fallara. Él dijo: las mismas palabras las volveré a escribir. Vuelve a subir al monte. Vuelve a poner límites. Todo había que hacerlo de nuevo. Entonces debemos volver, hermanos, para nuestra salud espiritual, al punto donde nos encontrábamos antes. El problema es cuando la persona considera que esa etapa de la vida cristiana ya la superó. Dice: no, si yo ya tuve privilegio, yo ya fui diácono, ya fui aquí, ya fui predicador, etcétera. Entonces, al reconciliarse no quiere volver al principio, sino que quiere que lo promuevan de una vez, cuando Dios quiere que regresemos a primer grado, porque reprobó. Cuando nosotros estamos conscientes de eso y volvemos al primer grado, ahí es donde vamos a rescatar y a reencontrarnos con aquellas prácticas que fueron las que nos permitieron tener ese primer amor. Entonces, ese es el primer elemento: hay que volver. En el versículo 4 dice: Moisés labró 2 tablas de piedra, o sea, tal como el Señor le había dicho, semejantes a las primeras, y muy de mañana, igual que la primera vez, subió con ellas al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. Es decir, Moisés obedeció a Dios. Moisés percibió que Dios estaba dispuesto a reconciliarse con su pueblo, a perdonarlos, para que su presencia estuviera de nuevo en medio de ellos. Y efectivamente así va a ser. Con esa esperanza, Moisés va y labra las tablas de piedra. Pero era eso, hermano. Eran planchas o lajas, diríamos nosotros, de piedras que tenía que ser labrado. Y usted sabe que labrar la piedra no es algo que se hace en un día, ni en 3, ni en 5, ni en 10. Eso puede tomar semanas y en el mejor de los casos meses, ¿no? Eso significa que en la tarea de labrar las piedras, Moisés tuvo mucho tiempo.
mucho tiempo para reflexionar. Y uno puede preguntarse, ¿en qué pensaba Moisés durante esos meses o semanas que hayan sido que le tomó labrar las piedras? Eso nos lleva a entender que un segundo componente de la reconciliación con Dios es el tema de la reflexión. No puede existir una auténtica reconciliación con Dios, si no hay una buena reflexión. Aquellos que se reconcilian como algo repetitivo, usted sabe que hay algunos que son clientes para reconciliarse, ¿verdad? Todo el tiempo lo están haciendo. Y no es malo, lo que ocurre es que lo hacen de manera muy irreflexiva. ¿Y por qué digo que lo hacen de manera irreflexiva? Porque si lo hicieran reflexionando adecuadamente, no estarían haciéndolo todos los días. Porque al hacerlo todos los días están mostrando que más tardan en reconciliarse que en volver a cometer el mismo pecado. ¿Y por qué se vuelve el mismo pecado? Como lo dice la carta de Pedro, que vuelve la puerca a revolcarse en el fango y vuelve el perro a su vómito. O sea, son figuras muy fuertes que usa Pedro, ¿no? Pero que las usa para ilustrar a esas personas que se reconcilian y caen, se reconcilian y caen, se reconcilian y caen, se reconcilian y caen. Ya es oficio. Pero ¿por qué caen y caen y caen y caen y caen? Es porque cuando van a reconciliarse no reflexionan. Antes de reconciliarte tienes que labrar tus tablas de piedra. Y en esa reflexión la persona examina qué fue lo que le hizo fracasar, qué aspectos de su vida descuidó, qué elementos lo inclinaron a fallar. Pueden ser amistades, relaciones inadecuadas con alguna persona, hábitos incorrectos. Se requiere una reflexión para identificar todos esos elementos. Una vez identificados, entonces viene, ¿qué voy a hacer con eso? Si las amistades, por ejemplo, es un factor que me hace fallar, ¿qué haré con esas amistades? ¿Continuaré con ellas? ¿O debo deshacerme de esas amistades negativas, ¿no? Eso viene sobre la base de la reflexión. Porque cuando llega el momento en que esta persona se reconcilia con Dios, lo hace con una plena conciencia. Es como bautizarse en agua, hermanos. Usted sabe que lo que le da valor al bautismo no es el chapuzón en el agua, ¿no? Eso solo es algo simbólico. Lo que le daba valor al bautismo, a la ceremonia, es la conciencia que la persona pueda tener de lo que está haciendo. Por eso es que se enfatiza tanto en que la persona, primero, tenga una comprensión de qué es el bautismo, que entienda qué significa el bautismo. Luego que pueda expresar libremente su voluntad de quererse bautizar, entendiendo que el bautismo es eso que ha entendido, que ha reflexionado. Entonces, el reconciliarse con Dios tiene sentido cuando reflexionamos. Entonces, hay que tomarse el tiempo para labrar las piedras.
En otras palabras, hay que tomarse el tiempo para examinar las cosas, tener una auténtica reconciliación con Dios para no volver a fallar, al menos no tan pronto. Veamos otro elemento. Versículo 5. El Señor descendió en la nube, o sea, otra vez todo se está repitiendo, y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él proclamó. Es decir, hoy Dios otra vez vuelve a descender al monte, como lo hizo la primera vez. La primera vez también el Señor proclamó su nombre. Hoy lo hará de nuevo. Pero vean las palabras que Dios dirá, que son las palabras más importantes de este capítulo. Cómo Dios se revela a sí mismo. Dice el versículo 6: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en amor y fidelidad. Eso es Dios. Porque uno podría preguntarse cómo Dios perdona a ese pueblo tan rebelde, que viendo su gloria en la cumbre del monte, abajo peca adorando a un ídolo. Es porque el Señor es Dios clemente, compasivo, lento para la ira, grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eso es Dios, quien perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esa es la naturaleza de Dios. Si Dios no fuera así, de misericordioso, de clemente, de compasivo, ¿qué sería de nosotros, hermanos? Pero Él extiende su amor, lento para la ira. Gracias a Dios que usted no es Dios, porque si usted fuera Dios ya estaríamos muertos todos. Hay personas que así son, a veces quieren ser Dios. Y hay gente que dice: yo si fuera Dios, acabara ya con el diablo y con todo el pecado. Pero como el pecado no es algo abstracto, el pecado es lo que los seres humanos hacen porque son pecadores. Entonces, acabar con el pecado es acabar con los pecadores. Por eso digo, gracias a Dios que usted no es Dios, porque entonces estaríamos muertos todos. Y gracias a Él que Él es Dios y será Dios por siempre. Pero es un Dios clemente y compasivo, tardo para la ira, que extiende su amor hasta 1000 generaciones después. El amor del Señor será sobre usted, sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus bisnietos, sobre sus tataranietos. De ahí usted ya no los va a ver, pero vendrán otros descendientes suyos que seguirán gozando del favor y la misericordia de Dios, porque así es el amor del Señor. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios es así, pero también dice el versículo 7: no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Es decir, el que es culpable, Dios lo va a castigar. Ahora, cuando habla de culpable, se está refiriendo a aquellas personas que están conscientes que han pecado contra el Señor y siguen en su desobediencia. No les importa.
Es la gente que dice, yo sé que hago mal, pero así es mi vida. De todas maneras, Dios no ve. Desde hace años vienen diciendo que Cristo ya viene. Y ya pasaron como 15 años, yo vengo oyendo eso. Y no viene, ha de ser mentira. Esas personas que a propósito se mantienen en su rebelión, esos son los que Dios llama los culpables. Y estos culpables dicen, no los va a dejar sin castigo, los va a castigar. Y castigará, dice, la maldad de los padres en los hijos, en los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Eso era así porque, como uno lo puede encontrar en las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente en las familias que tienen que ver con el pacto de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, estas eran familias que duraban en el tiempo. Los padres veían a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, etcétera. Pero aunque murieran, la identidad de ellos como familia siempre se mantenía. Y por eso es que se habla de hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob. Cuando una de estas familias ocurría algo escandaloso, ese escándalo afectaba a toda la familia, principalmente si la falta o el escándalo cometido tenía que ver con la relación con Dios. Entonces, era como una mancha que no solo quedaba en la persona que había cometido la falta, sino que se extendía a su grupo familiar, y este podía ser ya de 3, 4 generaciones. Entonces toda la mala fama caía sobre la familia, y tendrían que pasar esas 3 o 4 generaciones para que la gente comenzara a desconectarse de la idea que en esa familia había habido tal o cual pecado, hasta que vinieran nuevas generaciones que los iban a ver como una familia normal, que no iban a saber la historia que había ocurrido 100, 200 años antes. A eso se refiere el pasaje cuando dice que el castigo será sobre los padres, los hijos, los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. O sea, ahí no está hablando de maldiciones heredadas como algunas personas piensan, sino que lo que está hablando era de la unidad que había en los clanes familiares que afectaban de la manera que lo he descrito. Por eso es que pecar contra el Señor era algo que iba a traer castigo. Dios es las dos cosas. Él es un Dios amoroso, paciente, pero al pecador, al culpable, como dice él, no lo va a dejar sin castigo. El que merece castigo lo recibirá, sin duda que así será. Versículo 8. Enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera: Señor, si realmente cuento con tu favor. O sea, porque Moisés está viendo que Dios está dando gestos, que Él va a perdonar al pueblo y que va a estar con ellos como Moisés se lo ha pedido. Entonces le dice: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. Entonces, vea, la petición de Moisés es: quédate entre nosotros.
Es lo que le decía. La espiritualidad de Moisés se había desarrollado a tal punto que él sabía que lo más valioso que ellos como pueblo podían tener era que el Señor estuviera con ellos. Por eso es que su petición es: quédate con nosotros. A eso yo me refería, hermanos, cuando al principio hablaba de la diferencia entre querer las cosas que Dios da, que es algo, y otra cosa es querer a Dios, aunque no nos den nada. Es lo que Job dijo. Aunque él me matare, en él esperaré. Es decir, él no esperaba de Dios nada, nada. Es más, si en lugar de no darle algo, Dios le quitaba la vida, aunque él me mate, en él esperaré. Nosotros hemos llegado a ese nivel de espiritualidad, decirle: Señor, aunque no me des nada. O como le pasó a Job, aunque Dios le quite todo lo que tenía, podremos decir: yo sigo esperando en ti. Eso es lo que Moisés está pidiendo ahora. Quédate entre nosotros. Quédate entre nosotros. Es lo más valioso que tenemos. Señor, yo no tengo nada. O como lo dice el Salmo: fuera de ti nada deseo en la tierra. No quiero nada, sino solamente que Él se quede con nosotros. Eso es lo que tú deseas, que Él esté contigo. ¿Cómo es tu fe? ¿Tu fe es como la fe de Job, o es tu fe como la que tenía la esposa de Job? La fe de la esposa de Job era dando y dando. Si Dios me da, yo lo sirvo. Si Dios me da, yo lo amo. Pero ¿qué pasó cuando lo perdieron todo? Y Job perdió hasta la salud. Vino una sarna de la planta de los pies a la coronilla de la cabeza. Y cuando la esposa lo ve así, y que Job todavía seguía confiando en Dios, la fe interesada de la esposa de Job la lleva a decirle: ¿todavía retienes tu integridad? Si Dios ya nos quitó todo y todavía sigue siendo íntegro, maldice a Dios y muérete. Esa es la fe de interés. Es la fe interesada. Sirvo a Dios mientras Él me da. Mientras me da hijos, mientras me da ovejas, mientras me da camellos, mientras me da esclavos, mientras me da cosechas, mientras me da dinero. Que viva Dios. Pero si Dios ya no me da nada y me quita lo que tengo, hay que maldecir a Dios y morirse mejor. ¿Es de ese tipo tu fe? ¿O es del tipo de la fe de Job? Porque ¿qué le respondió Job a su mujercita? Le dijo: como cualquier tonta has hablado. Del Señor recibimos los bienes, ¿por qué no vamos a recibir los males? El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Es esa tu fe? ¿Es esa tu fe? Que cuando Dios no te libra,
de las amenazas, cuando Dios no te sana, cuando Dios no interviene en la salud de tu bebé, cuando te despiden del trabajo. ¿Es esa tu fe? Ahorita aquí sentaditos es fácil aplaudir y decir gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando ya te llega la buena a ti, ¿cómo reaccionas? ¿Como la mujer de Job o como Job? Moisés había entendido que más que liberación de la esclavitud, más que la tierra prometida, era la presencia de Dios. Si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Quédate, no te vayas. Te queremos a ti, Señor. No lo que tú das, sino que a ti. Cuando entendemos que lo más valioso que tenemos es Dios, entonces la reconciliación cobra su verdadero valor. Porque yo le pregunto, ¿por qué usted se quiere reconciliar? Porque no quiere que lo descubran y le vayan a quitar el privilegio. Te está preocupado por el privilegio, no por su relación con Dios. O si usted dice, ay, es que si mi mujer se da cuenta que yo estoy haciendo esto, hoy sí que me parte esta mujer. Entonces, no lo haces por amor a Dios, lo haces porque le tienes miedo a tu señora. O le tienes miedo a la policía, miedo a la cárcel, qué sé yo. Pero no tiene que ser por ninguna de esas cosas. La reconciliación debe ser porque, al igual que Moisés, queremos decirle al Señor, quédate entre nosotros, quédate conmigo. No quiero perderte, Señor. Mejor que me echen del trabajo, mejor que me lleven preso, pero no quiero perderte a ti. Cuando entendemos eso, ahí es donde nuestra reconciliación con Dios verdaderamente cobra sentido. Que Dios nos ayude, hermanos, para tener en mente estos elementos. 4 le he mencionado, para que usted los ponga en práctica cada vez que deba reconciliarse con el Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y con nuestros ojos cerrados, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero usted ha venido a la iglesia y quizá es primera vez que lo hace o ha venido en otras oportunidades. Aquí lo importante es que si usted en su corazón tiene necesidad de entregarle su vida al Salvador. Hoy hemos mencionado la importancia de la reflexión, la importancia de anhelar la presencia de Dios, la importancia de la naturaleza de Dios, que Él es un Dios compasivo, pero que también no va a perdonar al culpable. Pero hoy lo que se nos ofrece es perdón.
hoy es un buen momento para que usted se acerque al Señor. Vamos a orar. Y usted que nos ve por televisión, también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente. Reconcíliese con Dios. Padre, te damos las gracias por tu grande amor, porque tú eres lento para la ira, grande en misericordia. Tu amor, Señor, tú lo extiendes hasta por 1000 generaciones. Y por ello, Padre, hoy yo te agradezco por las personas que están aquí al frente, por aquellos que a través de televisión, de radio, abren sus corazones para creer a tu palabra. Te pido, Señor, que puedas perdonarles, que puedas darle vida nueva, que puedan amarte, y que así, Señor, tu gracia, tu bondad pueda estar en cada uno de ellos. Guárdanos y enséñanos que nuestro tesoro en el presente y en la eternidad eres tú, Señor. Quédate para siempre con nosotros. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. 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 Gloria a Dios. Damos la bienvenida a estas personas.